Señor, ¿no quiere comprar una pulserita? Las hago yo para las medicinas de mi abuela, dijo la pequeña Marina en el malecón de Mazatlán, México, y al extender su mano, el mundo de Darío se detuvo. En la muñeca de la niña brillaba la inconfundible pulsera de conchas marinas azules que él mismo diseñó para Lía, su hija desaparecida. 5 años de un dolor sordo y constante implosionaron en un instante. Con la voz rota y un temblor que no pudo controlar, le preguntó: «Esa pulsera, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo podía esa niña tener el único objeto que lo conectaba con su mayor tragedia?» Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde estás escuchando y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Marina, asustada por la intensidad desesperada en los ojos del hombre elegante, retrocedió instintivamente. Su pequeño cuerpo se encogió y su mano libre cubrió la pulsera como si protegiera un pájaro herido. Para ella no era solo un adorno, era su amuleto de la suerte, el tesoro que el mar le había regalado en un día de soledad y que la había acompañado en las noches más frías y los días más largos. El miedo se reflejó en sus grandes ojos oscuros, confundida por la reacción de aquel desconocido que parecía a punto de derrumbarse frente a ella. Darío se dio cuenta de inmediato del terror que estaba causando en la pequeña. Respiró hondo, luchando por anclar su mente al presente y no dejarse arrastrar por el torbellino del pasado. Se agachó lentamente para quedar a su altura, suavizando su expresión. «Perdóname, no quise asustarte», dijo, su voz ahora un susurro cargado de súplica. «Es que esa pulsera es idéntica a una que tenía mi hija, una hija a la que perdí hace mucho tiempo». Cada palabra era un esfuerzo, una confesión dolorosa que no había compartido con nadie en años. La niña, al ver el dolor genuino en el rostro del hombre, relajó un poco su postura. Su inocencia la desarmó por completo. «La encontré hace mucho, señor», explicó con una vocecita clara. «Estaba cerca de las rocas donde las olas pegan fuerte. Desde ese día siempre le pido a Diosito que me ayude a encontrar a su dueño, porque algo tan bonito debe extrañar a su casa». Su simple fe lo golpeó con más fuerza que cualquier argumento lógico, abriendo una grieta en el cinismo que lo había amurallado durante 5 años. La mente de Darío, acostumbrada a resolver problemas con dinero, actuó por instinto. Sacó su cartera y extrajo una cantidad de billetes que haría que cualquier adulto se quedara sin aliento. «Te daré todo esto por ella. Es más de lo que ganarías en un año», le ofreció, la urgencia tiñendo cada sílaba. Pero Marina negó con la cabeza, su convicción infantil mucho más firme que la fortuna del magnate. «No puedo, señor. Mi abuela dice que no se puede vender un tesoro que no te pertenece. Sería como robar una esperanza». Entonces, la niña le propuso un trato que lo dejó sin palabras. «Pero si usted me ayuda a conseguir las medicinas para mi abuela Clara, entonces se la daré. Ella me enseñó que una buena acción es más valiosa que todo el dinero del mundo». Darío la miró, asombrado por la sabiduría que emanaba de una criatura tan pequeña y frágil. En su mundo de contratos y negociaciones despiadadas, aquella propuesta era el acto de pureza más grande que había presenciado. Era una lección que no esperaba recibir en mitad de su infierno personal. Conmovido y desesperado, Darío aceptó el trato sin dudarlo un segundo. «Te ayudaré», aseguró, y sintió como si esas palabras tuvieran un peso diferente, un propósito real. Siguió a la niña mientras ella se alejaba del bullicio turístico del malecón, adentrándose por callejuelas que él nunca había transitado. Llegaron a una modesta vecindad, un patio comunal lleno de ropa tendida y el sonido de risas y música. Para Darío, era como entrar en una dimensión completamente ajena a la opulencia silenciosa y vacía de su mansión. Allí, en una pequeña y humilde vivienda, conoció a Clara, la abuela de Marina. Era una mujer mayor, de mirada serena y arrugas profundas, que contaban historias de una vida difícil pero digna. A pesar de su evidente enfermedad, le agradeció a Darío con una entereza que lo impactó profundamente. No había rastro de lástima ni de súplica en su voz, solo una gratitud solemne y una fe inquebrantable. «Que Dios se lo pague, joven. Mi niña tiene un corazón que ve la necesidad de los demás», le dijo,
tomando su mano con calidez. Darío no solo compró las medicinas que Clara necesitaba con urgencia, fue a una tienda y regresó con bolsas repletas de comida, suficiente para que no tuvieran que preocuparse por al menos un mes. Lo hizo sin ostentación, movido por un impulso que nacía de un lugar más profundo que la simple caridad. Fiel a su palabra, Marina se quitó con cuidado la pulsera de su muñeca y la depositó en la palma de la mano de Darío. El intercambio fue solemne, un pacto silencioso que sellaba algo más que un simple trato. Al volver a la soledad de su lujoso auto, con el aire acondicionado zumbando en contraste con el calor de la vecindad, un torbellino de preguntas lo asaltó. La pequeña pulsera de conchas azules se sentía como un carbón ardiente en su mano. Era una pista, una esperanza, pero también el inicio de una duda terrible. Un detalle de la historia de Marina no encajaba, una contradicción que lo heló hasta los huesos, y una pregunta se impuso sobre todas las demás. Si la pulsera estaba en las rocas, ¿por qué el reporte policial decía que Lía había desaparecido en medio de la playa? En la soledad de su lujoso despacho, con la vista de Mazatlán extendiéndose indiferente tras el ventanal, Darío examinaba la pequeña pulsera. Las conchas azules, antes un símbolo del dolor más profundo, ahora brillaban bajo la luz de la lámpara como diminutas estrellas de esperanza. Era el primer resquicio de luz en 5 años de una oscuridad absoluta y sofocante. La sostuvo con una delicadeza casi religiosa, sintiendo el tacto suave y desgastado de las conchas contra su piel. Por primera vez desde la tragedia, no solo sentía el peso de la ausencia de Lía, sino la vibrante posibilidad de su regreso. Tomó el teléfono y marcó un número de memoria. Su voz al hablar era la de un hombre que ha despertado de un largo letargo. «Ernesto, necesito que consigas algo para mí. Quiero una copia completa y sin editar del expediente de la investigación original sobre la desaparición de mi hija Lía». El hombre al otro lado de la línea, su leal gerente general y confidente, no hizo preguntas. «Lo tendrás en tu escritorio hoy mismo, Darío. No te preocupes». Darío colgó, la determinación endureciendo sus facciones. El tiempo de la espera y el luto pasivo había terminado. Unas horas más tarde, Ernesto entró en el despacho sin anunciarse, su rostro pálido y tenso. No traía un sobre, solo una expresión de profunda inquietud. «Darío, hay un problema grave», dijo, su voz apenas un murmullo. «El expediente oficial está incompleto. Faltan páginas, las más importantes. Las del día de la desaparición. Los primeros testimonios, parece que alguien las arrancó deliberadamente». Un silencio denso y helado cayó sobre la habitación, cargado de implicaciones que ambos comprendían perfectamente. El aire se sintió pesado, viciado por una verdad oculta durante demasiado tiempo. Una oleada de rabia, fría y precisa, recorrió a Darío. La sospecha que había nacido en su auto ahora se convertía en una certeza aplastante. Esto no había sido una investigación fallida, había sido un encubrimiento. Alguien con poder e influencia había mutilado el caso desde el principio para enterrar la verdad junto con su esperanza. Se puso de pie, la energía contenida haciendo que la habitación pareciera encogerse a su alrededor. Ya no era solo un padre en busca de su hija, era un hombre luchando contra una conspiración que le había robado 5 años de vida. «¿Quién fue el detective a cargo del caso?», preguntó Darío, su voz peligrosamente calmada. Ernesto tragó saliva antes de responder. «Un hombre llamado Víctor. Fue el oficial principal desde el primer día». Darío asintió lentamente, el nombre grabándose a fuego en su mente. «Encuéntralo, quiero hablar con él. Voy a mirarlo a los ojos y voy a exigirle que me diga por qué el expediente de mi hija está destrozado. No voy a detenerme hasta que me dé una respuesta, cueste lo que cueste». Su decisión era irrevocable, una declaración de guerra silenciosa. Ernesto dudó, la preocupación evidente en su rostro. «Darío, hay algo más que debes saber. Víctor ya no es policía. Dejó la fuerza hace unos 3 años. Ahora es un hombre muy poderoso. Es el dueño de Protección Total, la agencia de seguridad privada más grande y, según dicen, la más temida de toda la región». La noticia cayó como una piedra en un pozo profundo, revelando la verdadera magnitud del adversario al que estaba a punto de enfrentarse.
El monstruo no era un simple fantasma del pasado. Darío asimiló la información y, en lugar de miedo, sintió una extraña claridad. Ahora todo tenía sentido: el poder, la impunidad, el encubrimiento. Enfrentarse a Víctor no sería tan simple como interrogar a un exfuncionario público. Sería desafiar a un hombre que controlaba los secretos y las sombras de la ciudad, un hombre que probablemente tenía contactos en cada nivel del poder. Comprendió que su búsqueda de la verdad no era un camino recto, sino un laberinto lleno de trampas mortales, y Víctor estaba en el centro, como una araña en su telaraña. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió y su hermana Rebeca entró sin avisar. Su rostro se contrajo al ver la expresión de Darío y el expediente incompleto sobre el escritorio. «¿Qué estás haciendo?», le suplicó acercándose a él. «Darío, por el amor de Dios, no remuevas el pasado. Ya sufriste suficiente. No te hagas esto, por favor. No te sometas a más dolor inútil». Sus palabras, que en otro tiempo podrían haberlo disuadido, ahora sonaban huecas, ecos de una vida de resignación que él ya no estaba dispuesto a vivir. Él no respondió con palabras. Simplemente abrió su mano y le mostró la pequeña pulsera de conchas azules. Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par, reconociéndola al instante. «La encontré, Rebeca», dijo Darío, su voz firme y llena de una convicción que su hermana no le había escuchado en años. «Y por primera vez desde que Lía se fue, esto no se trata de dolor, se trata de una verdad que nos robaron a todos, y voy a recuperarla, sin importar quién se interponga en mi camino». Esa noche, mientras la mansión dormía en un silencio tenso, el teléfono personal de Darío vibró sobre la mesita de noche. Era un número bloqueado. Dudó un instante antes de contestar. No se escuchó nada al principio, solo una estática inquietante. Luego, una voz distorsionada, como un susurro metálico, le heló la sangre en las venas con una advertencia clara y brutal que confirmaba todos sus miedos. Deje el pasado enterrado si aprecia su vida. La llamada se cortó, dejando a Darío en la oscuridad, con el corazón martilleándole en el pecho. La guerra había comenzado. La amenaza telefónica, lejos de intimidarlo, encendió una llama de desafío en el alma de Darío. Si Víctor se tomaba la molestia de amenazarlo, era porque tenía miedo, y el miedo era la prueba irrefutable de que ocultaba algo crucial. A la mañana siguiente, con una determinación renovada, Darío condujo directamente al malecón, buscando a Marina. Necesitaba hablar con ella de nuevo, escuchar cada detalle sobre el hallazgo de la pulsera, pero la niña no estaba allí. El lugar donde la había encontrado ahora estaba ocupado por otros vendedores, y un vacío inexplicable se instaló en su pecho. Preguntó por ella a un vendedor de cocos helados, un hombre mayor que había visto crecer a generaciones en ese mismo paseo marítimo. «Ah, la pequeña Marina y su abuela Clara», dijo el hombre, su rostro curtido por el sol. «Cuando la angustia aprieta o la necesidad es grande, no las busque aquí. Vaya a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Ellas van a rezarle a Dios. Dicen que es el único que nunca les falla». Las palabras del hombre, llenas de una simple certeza, guiaron a Darío hacia su siguiente destino. Condujo hasta la imponente catedral, sus torres amarillas recortándose contra el cielo azul intenso de Mazatlán. Estacionó y entró, sintiéndose un extraño en un lugar sagrado que no había pisado en años. Desde una banca trasera, en la penumbra fresca y silenciosa del templo, las vio. Marina y Clara estaban arrodilladas ante el altar principal, sus cabezas inclinadas en oración. La imagen lo conmovió profundamente. La fe de ambas era tan palpable que parecía llenar el espacio a su alrededor, una devoción pura y silenciosa que contrastaba con el ruido y la furia de su propio mundo. Se acercó un poco más, lo suficiente para escuchar la voz infantil de Marina, un susurro que ascendía hacia las altas bóvedas. «Por favor, Diosito, cuida mucho a mi abuelita para que se cure pronto, y ayuda a ese señor triste a encontrar lo que perdió. Dale una señal para que no se rinda». El corazón de Darío se contrajo en su pecho. Que aquella niña, en medio de su propia pobreza y preocupación, estuviera rezando por él, un completo desconocido, fue una revelación que lo sacudió hasta los cimientos. Él,
que había maldecido a Dios y abandonado su fe el día que Lía desapareció, sintió una punzada de algo que creía muerto y enterrado en su interior. Era una mezcla de vergüenza y una extraña calidez, como si la oración inocente de Marina hubiera encontrado una fisura en el muro de cinismo y dolor que había construido a su alrededor. Se dio cuenta de que la fuerza de esa niña y su abuela no provenía de la resignación, sino de una esperanza activa y poderosa que él había olvidado cómo sentir. Al salir de la catedral, con una nueva perspectiva, comprendió que no podía seguir solo en esta batalla. La amenaza de Víctor era real y necesitaba ayuda profesional. Se sentó en su auto y buscó en Internet agencias de detectives privados en Mazatlán. Sin embargo, su investigación arrojó un resultado desalentador. Casi todas las agencias de renombre parecían tener algún vínculo, ya sea a través de exempleados o contratos de colaboración con Protección Total, la empresa de Víctor. La telaraña del expolicía era más extensa y asfixiante de lo que había imaginado. Frustrado, llamó a Ernesto para compartirle su dilema. Su leal gerente guardó silencio por un momento y luego le ofreció un último recurso. «Hay una persona», dijo Ernesto con cautela. «Es nueva en la ciudad, se llama Laura. Es una detective privada independiente, joven pero con una reputación impecable de integridad. Dicen que es muy buena y, lo más importante, que no le tiene miedo a los poderosos. Es nuestra única opción que no está contaminada por la red de Víctor». La sugerencia era un rayo de luz en la oscuridad. Darío no perdió tiempo. Buscó el número de Laura y la contactó directamente. Su voz al teléfono era profesional y directa. «Señorita Laura, mi nombre es Darío. Necesito reunirme con usted urgentemente. Es un asunto extremadamente delicado y confidencial que involucra a gente muy influyente de Mazatlán. No puedo dar más detalles por teléfono, pero es un asunto de vida o muerte». El tono de su voz, cargado de una urgencia contenida, captó de inmediato la atención de la detective. Laura, intrigada por el nombre del magnate naviero y la gravedad en su voz, aceptó reunirse con él al día siguiente. Sin embargo, le dejó una advertencia clara antes de colgar. «Me reuniré con usted, señor Darío, pero quiero que sepa algo desde ahora. Si su caso implica romper la ley o actuar fuera de la ética, no cuente conmigo. Yo busco la verdad, no fabrico resultados». Darío asintió para sí mismo, respetando su firmeza. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba a su lado. Mientras Darío se alejaba de la catedral, no se percató de la figura que lo observaba desde la sombra de uno de los pilares. Ramiro, el jefe de operaciones de Víctor, bajó la cámara con la que había estado tomando fotografías. Tenía imágenes claras de Darío observando a Marina y a su abuela, una prueba de su inesperado interés en la niña del malecón. Marcó un número en su teléfono. «Jefe, tenemos un problema. El pez gordo no está solo removiendo el pasado, está haciendo nuevos amigos». Darío y Laura se encontraron en una pequeña cafetería alejada del bullicio del centro, un lugar discreto que garantizaba el anonimato. Él, con su traje impecable que parecía fuera de lugar en el modesto local. Ella, con una apariencia práctica y una mirada analítica que lo escrutaba sin disimulo. Sin rodeos, Darío le contó toda la historia. Le habló de la desaparición de Lía, de los 5 años de silencio, del expediente mutilado y finalmente le mostró la pulsera de conchas azules. La depositó sobre la mesa entre ellos, el único objeto tangible en un mar de dolor y sospechas. Laura escuchó cada palabra con una concentración absoluta sin interrumpirlo. Su expresión, inicialmente de un escepticismo profesional, se fue transformando en una seria preocupación, especialmente cuando Darío pronunció el nombre de Víctor. Al terminar el relato, ella asintió lentamente, su mirada fija en la pulsera. El ambiente en la cafetería pareció cargarse de una tensión palpable. La detective sabía que no estaba frente a un caso común de una persona desaparecida. Lo que Darío le presentaba era algo mucho más oscuro y complejo, un secreto que había sido protegido con esmero durante años por un hombre peligroso. «No me sorprende lo que me cuenta sobre Víctor», confesó Laura finalmente, su voz baja y grave. «Desde que llegué a Mazatlán, he escuchado rumores.
Historias en voz baja sobre la forma en que él resolvía casos difíciles cuando aún era policía. Casos que se cerraban demasiado rápido, pruebas que desaparecían, testigos que convenientemente cambiaban su versión. Nadie nunca se atrevió a investigarlo a fondo. Su confesión confirmó los peores temores de Darío. No se enfrentaba a un simple ex policía corrupto, sino a un maestro de la manipulación con un largo historial de impunidad. Darío, acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas, le hizo una oferta generosa. Le pagaré el triple de sus honorarios habituales. No me importa el costo, solo quiero la verdad. Pero Laura levantó una mano, deteniéndolo. Señor Darío, si acepto este caso no será por el dinero, dijo con una firmeza que lo impresionó. Será porque lo que me ha contado apesta a injusticia, y eso es algo que no tolero. El dinero no puede comprar mi lealtad ni mi ética. Necesito saber que usted está tan comprometido con la verdad como yo. Antes de darle una respuesta definitiva, Laura le pidió un plazo. Deme 24 horas, solicitó. Necesito hacer mis propias averiguaciones preliminares sobre el caso de Lía y sobre Víctor. Quiero saber exactamente en qué terreno estamos pisando antes de comprometerme por completo. Es mi forma de trabajar. Darío aceptó, aunque la espera le parecía una eternidad. Le entregó una copia de lo que quedaba del expediente y toda la información que tenía. Sabía que la decisión de Laura podría ser su única oportunidad real de encontrar a su hija. Mientras tanto, en una oficina moderna y aséptica con vistas al mar, Víctor recibía el informe de Ramiro. Las fotografías de Darío reuniéndose con una conocida detective privada estaban sobre su escritorio. Una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en su rostro. Así que el millonario decidió contratar ayuda, murmuró para sí mismo. Qué predecible. Pensó que podría dejar el pasado atrás, pero Darío, con su dolor renovado, amenazaba con desenterrar secretos que podían destruir el imperio que había construido sobre cimientos de mentiras y corrupción. No lo iba a permitir. Sin perder tiempo, Víctor descolgó el teléfono y llamó a uno de sus muchos contactos dentro de la fuerza policial. Necesito el archivo personal completo de una detective privada llamada Laura. Quiero saberlo todo. Su historial, sus deudas, sus debilidades, su familia. Cada pequeño detalle que pueda ser usado en su contra. Encuéntrenle algo. Todo el mundo tiene un punto débil. Su voz era tranquila, pero la orden era una sentencia. Para Víctor, la información no era solo conocimiento. Era el arma más poderosa de su arsenal, y estaba a punto de apuntarla contra su nueva enemiga. Incapaz de quedarse quieto y esperar, Darío sintió un impulso irrefrenable de volver a la vecindad de Marina. La fe y la dignidad de esa pequeña familia se habían convertido en un ancla inesperada en medio de su tormenta. Compró una canasta llena de los mejores víveres, frutas exóticas y, sobre todo, las medicinas más caras y efectivas para Clara. No era caridad, era un agradecimiento, un reconocimiento a la luz que le habían mostrado en su momento de mayor oscuridad. Necesitaba aferrarse a esa pureza mientras se preparaba para la guerra. Cuando llegó, Clara lo recibió con la misma serenidad de siempre. Al ver todo lo que había traído, sus ojos se humedecieron, pero su dignidad permaneció intacta. Le tomó la mano a Darío, una mano fuerte y callosa por el trabajo de toda una vida. Dios obra de maneras misteriosas, hijo, le dijo con una convicción que lo estremeció. A veces, usa el dolor para guiarnos. La fe de un niño puede mover montañas, y a veces también puede traer de vuelta tesoros perdidos. Sus palabras resonaron en el alma de Darío como una profecía. Al día siguiente, justo cuando se cumplía el plazo, el teléfono de Darío sonó. Era Laura. Su voz era firme, decidida. «Acepto el caso», dijo sin preámbulos. Darío sintió una oleada de alivio, pero esta fue inmediatamente reemplazada por un escalofrío cuando escuchó lo siguiente que dijo la detective. «Pero debes saber algo muy importante antes de que empecemos. No nos enfrentamos a un simple ex policía. Según mis fuentes, nos enfrentamos a un monstruo que el propio sistema policial ayudó a crear y a proteger». Laura no perdió el tiempo. Trazó su primer plan de acción con una eficiencia que impresionó a Darío. «Nuestra primera prioridad
es encontrar al oficial que patrullaba la playa el día que Lía desapareció. Según un anexo que sí estaba en el expediente, un tal oficial Morales, él fue el primero en llegar a la escena, pero, curiosamente, su declaración formal no está en el archivo. No fue entrevistado oficialmente. Necesitamos saber qué vio y por qué lo silenciaron. Es nuestra primera pieza del rompecabezas, nuestra primera grieta en el muro de silencio que construyó Víctor. Mientras tanto, Víctor, sintiendo la presión como un animal acorralado, hizo una visita no anunciada. Condujo hasta un barrio tranquilo y suburbano, a una casa bien cuidada. Allí vivía Silvia, una mujer de apariencia frágil y ojos perpetuamente asustados. «¿Qué haces aquí?», susurró ella, abriendo la puerta apenas una rendija. Víctor la apartó y entró. «Un fantasma del pasado ha vuelto, Silvia», le advirtió fríamente, su voz sin emoción. «El padre de la niña está haciendo preguntas, y no podemos permitir que encuentre respuestas». La amenaza velada hizo que el color desapareciera del rostro de Silvia. El terror se apoderó de ella, un pánico que la dejó sin aliento. «No, Víctor, no puedes dejar que me la quiten. No lo permitiré», suplicó, su voz temblando. «Ella es mi hija ahora. Se llama Ana. Apenas te recuerda a ti y no recuerda nada de su vida anterior. Es todo lo que tengo». En una habitación cercana, una niña de 12 años, ajena al drama que se desarrollaba, escuchó las voces alteradas y frunció el ceño, confundida. La angustia constante de la mujer que creía su madre era una nube permanente sobre su joven vida. Por su parte, Darío sentía una extraña y creciente responsabilidad por Marina y Clara. La amenaza de Víctor lo hacía temer por cualquiera que se acercara a él. Les ofreció un pequeño departamento de su propiedad, un lugar seguro y cómodo donde podrían vivir sin preocupaciones. Sin embargo, Clara, con su amabilidad inquebrantable, rechazó la oferta. «Le agradecemos de todo corazón, hijo, pero nuestro hogar está aquí, con nuestra gente. La fe nos protege más que cualquier muro». Su negativa, lejos de ofender a Darío, le enseñó una lección sobre la verdadera riqueza y el sentido de comunidad. Laura, utilizando sus contactos y su habilidad para navegar los laberintos burocráticos, logró localizar al exoficial Morales. El hombre, ya mayor y jubilado, vivía con su familia en una modesta casa en las afueras de la ciudad, llevando una vida tranquila y deliberadamente alejada de cualquier conflicto. Parecía haber hecho un esfuerzo consciente por volverse invisible. Laura le comunicó a Darío que irían a visitarlo al día siguiente, con la esperanza de que el tiempo y la distancia lo hubieran hecho más dispuesto a hablar. Era una posibilidad remota, pero la única que tenían. Pero Víctor siempre iba un paso por delante. Antes de que Darío y Laura pudieran llegar, Ramiro, su implacable jefe de operaciones, hizo su propia visita al exoficial Morales. No hubo gritos ni violencia. Simplemente le entregó un sobre grueso lleno de dinero y le mostró en su teléfono unas fotos recientes de sus nietos jugando en el parque de la escuela. «Son unos niños preciosos», dijo Ramiro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sería una lástima que les pasara algo. El mensaje fue claro, brutal y terroríficamente efectivo. Cuando Darío y Laura llegaron, encontraron a un hombre roto por el miedo. El exoficial Morales apenas los miró a los ojos, su cuerpo temblando visiblemente. «No recuerdo nada de ese día. Fue hace mucho tiempo. Les pido que me dejen en paz», repetía una y otra vez, como una letanía aprendida. Era un callejón sin salida. La muralla de Víctor era más alta y sólida de lo que habían previsto. Salieron de la casa con el amargo sabor del fracaso y la certeza de que el miedo era el arma más poderosa de su enemigo. Más tarde, sentados en un café al aire libre en la vibrante Plaza Machado, discutían su próximo movimiento. La frustración era palpable. Darío sentía la esperanza, que tan brevemente había brillado, comenzar a desvanecerse. Fue entonces cuando una sensación helada le recorrió la nuca, un instinto primordial de que estaba siendo observado. Miró a su alrededor disimuladamente, entre los turistas y las familias que disfrutaban de la tarde. No vio nada fuera de lo común, pero la sensación de peligro persistía, intensa y real. No había sentido algo así en años, desde los días en que construía su imperio.
No te gires bruscamente, le susurró Laura sin apartar la vista de su taza de café. El hombre con la camisa de lino gris, sentado solo en la mesa junto a la fuente, nos ha estado observando desde que llegamos. Darío resistió el impulso de mirar. Laura continuó. Ese es Ramiro, la mano derecha de Víctor. Lo reconocí de las fotos de vigilancia de su empresa. No están solo tratando de asustarnos, nos están cazando. La plaza, antes un lugar pintoresco y lleno de vida, se convirtió de repente en un escenario de amenaza. De vuelta en el estacionamiento, la intimidación se volvió explícita. Pegada en el parabrisas del coche de Darío había una pequeña nota blanca. Las letras, recortadas de un periódico, formaban una sola frase corta y escalofriante que le heló la sangre y le robó el aliento. No era una amenaza contra él, sino algo infinitamente peor, algo diseñado para atacar su punto más vulnerable, el corazón de su nueva y frágil esperanza. La nota decía: la curiosidad mató a la niña. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia del canal. La amenaza explícita contra Marina sacudió a Darío hasta la médula. Rebeca, su hermana, al enterarse de la nota, irrumpió en su despacho, el pánico grabado en su rostro. No lo entiendes, Darío. Esto ha ido demasiado lejos. No solo estás arriesgando tu vida, sino la de una niña inocente. Detente ahora mismo, te lo suplico. Piensa en tu propia seguridad, en la memoria de Lía. ¿Quieres que otra tragedia marque a nuestra familia? Sus palabras eran un eco de la prudencia que él mismo se había impuesto durante 5 largos y desolados años. Pero la amenaza tuvo exactamente el efecto contrario. La furia de Darío se solidificó, convirtiéndose en un acero frío e inquebrantable. Ya no se trataba solo de encontrar a Lía, ahora se trataba de proteger a Marina y desmantelar el imperio de miedo de Víctor. Es precisamente porque estoy pensando en Lía, y ahora también en Marina, que no puedo detenerme, respondió con una calma que asustó a Rebeca. Si ese monstruo cree que puede amenazar a una niña para silenciarme, está muy equivocado. Ahora sé que estoy en el camino correcto. Tiene demasiado que ocultar. Laura, al analizar la situación, propuso una nueva estrategia, un cambio de enfoque audaz. Víctor controla a la policía y a los expolicías, los tiene comprados o aterrorizados. Ir por ese camino es un callejón sin salida, explicó, su mente trabajando a toda velocidad. Así que dejaremos de buscar a los oficiales. En su lugar, buscaremos a los civiles, turistas, vendedores, familias. Alguien debió haber estado en esa playa ese día. Alguien que no fue llamado a declarar. Alguien a quien Víctor pasó por alto. La lógica era impecable y habría una nueva avenida de investigación. Comenzaron una tarea titánica y emocionalmente devastadora. Rastrearon redes sociales, foros de viajes, blogs antiguos, buscando fotos y videos publicados en la fecha exacta de la desaparición de Lía, geoetiquetados en esa área específica de la playa. Para Darío, cada imagen era una tortura. Ver a otras familias felices, a niños jugando en la misma arena donde perdió a su hija, era un suplicio. Pero perseveró, impulsado por la nueva determinación que lo consumía, revisando miles de imágenes con una concentración febril, buscando una anomalía, un rostro, una sombra fuera de lugar. En medio de esa agotadora búsqueda, Darío encontró un respiro visitando a Marina y a Clara. Su presencia se había vuelto un bálsamo para su alma herida. Le llevó a la niña un estuche profesional de materiales de arte, con cuentas, hilos y herramientas de calidad para que pudiera diseñar sus propias joyas. La cara de Marina se iluminó con una alegría tan pura que a Darío se le hizo un nudo en la garganta. Verla crear con tanto esmero y talento le recordaba la creatividad de Lía y reforzaba su convicción de que debía protegerla a toda costa. Mientras tanto, la intimidación contra Laura escalaba a un nuevo nivel de peligro. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche estacionado en una de las coloridas y estrechas calles del centro histórico, un vehículo sedán oscuro y sin matrícula aceleró bruscamente hacia ella, intentando cerrarle el paso contra la pared. Con reflejos rápidos, Laura se lanzó dentro de una tienda de artesanías justo a tiempo,
el coche pasando a centímetros de donde había estado. El mensaje era claro. Ya no eran solo advertencias, estaban dispuestos a hacerle daño físico. Aunque su corazón latía con fuerza por el susto, la mente de Laura se mantuvo fría y profesional. Antes de que el coche pudiera desaparecer, logró sacar su teléfono y tomar una fotografía del conductor a través del cristal de la tienda. El rostro era inconfundible. Era Ramiro, la mano derecha de Víctor. Ahora tenían pruebas de que la intimidación era directa y deliberada, una táctica de acoso que podían, eventualmente, usar en su contra. La agresión, en lugar de amedrentarla, la enfureció y fortaleció su resolución de derribar a Víctor. Finalmente, tras días de búsqueda incesante, encontraron algo. Fue Darío quien lo vio primero. En el fondo de una foto turística de una pareja sonriente, borrosa y apenas perceptible, había una escena que le heló la sangre. Se veía a una mujer con un pañuelo cubriéndole la cabeza, alejándose de la multitud. De su mano tiraba de una niña pequeña que parecía llorar. La calidad de la imagen era pésima, un detalle casi perdido en el fondo, pero la ropa de la niña, un vestidito amarillo, coincidía exactamente con la que Lía llevaba el día que desapareció, la mujer del pañuelo. Ese era el nuevo y único hilo del que podían tirar. La imagen era demasiado borrosa para un reconocimiento facial, pero era más de lo que habían tenido en 5 años. Era la prueba de que Lía no se había desvanecido en el mar, como sugería el informe policial. Se la habían llevado. Era un secuestro. La adrenalina de la revelación recorrió a Darío, una mezcla de horror y una extraña euforia. Tenían una pista real. Justo cuando comenzaban a trazar un plan para identificar a la misteriosa mujer del pañuelo, el teléfono de Laura sonó. Era una de sus fuentes confidenciales dentro de la policía. Su voz era grave. «Laura, tengo malas noticias. Encontraron muerto al exoficial Morales en su casa esta mañana. La policía lo está dictaminando como un suicidio». Un silencio mortal cayó entre ellos. Ambos sabían la verdad. No había sido un suicidio. Víctor había eliminado al último testigo oficial, subiendo la apuesta a un nivel letal. La noticia de la muerte del exoficial Morales fue como un mazazo. Para Darío y Laura la palabra suicidio era una burla grotesca a la verdad. Ahora sabían, sin la menor sombra de duda, que Víctor no solo era un corrupto, sino un asesino. El juego había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de descubrir un secreto, sino de sobrevivir a él. El peligro que antes era una amenaza velada, ahora tenía la forma concreta y fría de un cuerpo sin vida, un cabo suelto eliminado con una crueldad metódica y escalofriante. Laura, indignada y convencida de que se trataba de un asesinato, se enfrentó directamente a su superior en la policía local, un hombre que mantenía una relación cordial con ella. Le presentó sus sospechas, la conexión con el caso de Lía y la intimidación de Víctor. Pero el superior, con una incomodidad evidente, le dio una orden tajante. «Laura, abandona esta investigación privada de inmediato. Estás molestando a gente muy poderosa. Si no lo haces, me veré forzado a suspenderte». La advertencia era clara. El sistema estaba protegiendo a Víctor. Estaba sola. Acorralado por las vías oficiales, Darío decidió usar sus propios recursos, un poder que Víctor quizás había subestimado. Su inmensa fortuna y su red de contactos global. Contrató a los mejores analistas de imágenes del mundo, expertos que trabajaban para agencias de inteligencia, y les envió la borrosa fotografía. «Quiero que mejoren esta imagen. No me importa el costo ni la tecnología que necesiten usar. Necesito ver la cara de esa mujer y cualquier otro detalle que puedan extraer». Era una apuesta desesperada, un disparo en la más completa oscuridad, pero su única opción. La presión comenzaba a hacer mella en Silvia. La visita de Víctor y la sensación de que su mentira se desmoronaba la sumieron en un estado de pánico constante. Sufría ataques de ansiedad y apenas dormía. Lía, a quien llamaba Ana, notaba el miedo creciente de la mujer que creía su madre. «¿Por qué siempre estás asustada, mamá?», le preguntaba con la inocencia de sus 12 años. Silvia no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle que su mundo entero,
La vida que le había construido era una frágil casa de naipes a punto de colapsar. En una de sus visitas, Marina percibió la angustia que emanaba de Darío. Con su increíble intuición infantil, entendió que el señor triste estaba librando una batalla muy difícil. Sin decir una palabra, le entregó una pequeña cruz hecha con conchas marinas blancas que ella misma había pegado. «Para que Dios lo proteja, señor», le dijo con una seriedad que conmovió a Darío. «Mi abuela dice que él ve todo, hasta lo que los hombres malos esconden en la oscuridad». Darío aceptó el humilde regalo como si fuera el talismán más poderoso del mundo. El peligro real y tangible que rodeaba a Darío finalmente provocó un cambio en Rebeca. Al ver la determinación inquebrantable de su hermano y comprender que su vida corría peligro, su miedo se transformó en un feroz instinto protector. Dejó de suplicarle que se detuviera y decidió apoyarlo. «No puedo dejar que luches solo en esto», le dijo, su voz firme por primera vez. «Tú tienes tus recursos, yo tengo los míos». Usó su red de contactos sociales, las esposas de políticos y empresarios, para recabar información discretamente, escuchando los rumores y los secretos que circulaban en los círculos de poder. Días después, los analistas de imágenes enviaron su informe. La tecnología había hecho un milagro. Aunque el rostro de Silvia seguía siendo demasiado borroso para una identificación positiva, habían logrado aislar y mejorar un detalle crucial que la cámara había captado por una fracción de segundo en su muñeca mientras tiraba de la mano de Lía. Era un pequeño tatuaje, un diseño delicado pero distintivo, una mariposa con las alas desplegadas. Era la pista que necesitaban, una marca permanente que la conectaba directamente con la escena del crimen. Con esta nueva y vital pista, Laura se sumergió en una búsqueda febril, trabajando extraoficialmente desde su casa, arriesgando su carrera y su licencia. Cruzó la imagen del tatuaje con bases de datos de personas desaparecidas, informes de casos antiguos y registros públicos. Era como buscar una aguja en un pajar digital, pero su tenacidad era implacable. Sabía que un tatuaje así era una firma, una clave que podría abrir la puerta que Víctor había cerrado con tanta violencia. Cada búsqueda fallida solo alimentaba su determinación. Víctor, a través de sus informantes, supo que Darío estaba investigando la fotografía. No sabía qué habían encontrado, pero la simple posibilidad de que lo hicieran lo puso en alerta máxima. Sintió que el cerco invisible se estrechaba a su alrededor. Se dio cuenta de que la intimidación ya no era suficiente. Era hora de tomar una medida drástica, una solución final. Debía hacer desaparecer a Silvia y a la niña para siempre, borrarlas del mapa antes de que pudieran convertirse en el eslabón que lo conectara con el secuestro. Una noche, cuando Darío estaba a punto de perder la esperanza, su teléfono sonó. Era Laura, y su voz estaba agitada, cargada de una mezcla de triunfo y conmoción. «La encontré, Darío, la encontré», exclamó. «El tatuaje de la mariposa coincide con el de una mujer llamada Silvia Torres. Y escucha esto, su bebé recién nacido murió en el hospital de Mazatlán el mismo día que Lía desapareció. La conexión era tan terrible como perfecta. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar. Darío sintió un vértigo tan intenso que tuvo que sentarse. La revelación de Laura lo golpeó con una fuerza dual y devastadora. Por un lado, la abrumadora confirmación de que Lía podría estar viva, una posibilidad que había temido aceptar por completo. Por otro, el horror absoluto de saber que su hija había pasado 5 años con la mujer que se la había llevado, una mujer rota por el dolor. La mezcla de euforia y pánico era casi insoportable, una tormenta de emociones que amenazaba con desgarrarlo. Lía estaba viva y estaba cerca. Laura, actuando con rapidez, utilizó sus habilidades para rastrear la dirección actual de Silvia Torres. La encontró viviendo en una modesta casa, en un tranquilo barrio obrero de Mazatlán, un lugar donde nadie pensaría en buscar a la hija de un magnate. «Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, Darío», le advirtió. «Un movimiento en falso y podría desaparecer de nuevo, esta vez para siempre». Decidieron comenzar una vigilancia discreta de inmediato, observando la casa desde una distancia segura, esperando el momento adecuado para actuar, para confirmar si Lía estaba realmente allí.
Incapaz de quedarse quieto, Darío sintió la necesidad de ir al lugar donde todo había comenzado. Condujo hasta la playa de Olas Altas, el tramo de arena exacto donde había visto a Lía por última vez. Se paró en la orilla, dejando que las olas lamieran sus zapatos caros, y los recuerdos lo inundaron con una claridad dolorosa. El sol en la cara de su hija, su risa mientras perseguía a las gaviotas, el sonido de su propia voz, impaciente y distraída, hablando por teléfono. La culpa, su compañera constante, lo apuñaló de nuevo. Recordó la discusión por teléfono con un cliente importante, un negocio que en ese momento parecía crucial. Le había dado la espalda a Lía, pidiéndole que lo esperara solo un par de minutos. Esos minutos se habían convertido en 5 años de infierno. Se había culpado a sí mismo cada día, cada hora, por su ambición, por su distracción, por anteponer el trabajo a su propia hija. Esa culpa lo había carcomido por dentro, dejándolo hueco y merecedor, según él, de todo su sufrimiento. Pero ahora, la posibilidad de redención estaba al alcance de su mano. Al día siguiente, mientras vigilaban la casa de Silvia desde un coche aparcado al final de la calle, sus peores miedos y sus más profundas esperanzas se hicieron realidad. La puerta de la casa se abrió y de ella salió una niña de 12 años con una mochila a la espalda, camino de la escuela. Darío se quedó sin aliento. Su corazón se detuvo. Era ella, más alta, su rostro con los rasgos definidos de la preadolescencia, pero era inconfundiblemente Lía. Sus ojos, su cabello, la forma en que caminaba. Era su hija, viva. Tuvo que clavar las uñas en la... La desesperación se apoderó de Darío con la fuerza de un huracán, dejándolo vacío y sin aire. La casa estaba vacía. La había encontrado solo para perderla de nuevo, y esta segunda pérdida era infinitamente más cruel. Se recargó contra la pared, el alivio y la esperanza de las últimas horas convertidos en cenizas en su boca. Sintió que el destino se burlaba de él, ofreciéndole un atisbo del paraíso solo para arrojarlo de nuevo al infierno. La había tenido tan cerca, a solo unos metros, y ahora se había desvanecido otra vez. Laura lo sujetó del brazo, su voz firme y calmada cortando a través de su pánico. «Darío, mírame. No es momento de derrumbarse. Aún no la hemos perdido». Actuó con una rapidez asombrosa, sacando su teléfono y activando una red de contactos de confianza que había construido durante años. Envió una alerta no oficial con las fotos de Silvia y de Lía a colegas en casetas de peaje, terminales de autobuses y aeropuertos. «Si intentan salir de la ciudad por una vía normal, lo sabremos», aseguró, su profesionalismo anclándolo a la realidad. Pero Víctor no era un aficionado. Sabía que Darío movería cielo y tierra. Por eso no había ido lejos, sino alto. Había escondido a Silvia y a Lía en una remota casa de seguridad en la sierra de Sinaloa, un lugar inaccesible y fácil de vigilar. Su plan era simple: esperar un par de días a que la búsqueda inicial se enfriara en la ciudad y luego sacarlas del país en un vuelo privado. Estaba convencido de que esta vez el magnate no tendría forma de encontrarlas. Sin embargo, la presión y el aislamiento en la cabaña comenzaron a afectar a Lía. La niña, a quien Silvia seguía llamando Ana, empezó a tener extraños y vívidos sueños. Veía imágenes fragmentadas que no entendía, el sabor de la sal en sus labios, el rugido constante de las olas, un sol brillante sobre la arena y el rostro de un hombre triste que se parecía inquietantemente a Darío. Eran flashes de una vida olvidada, susurros de una memoria que luchaba desesperadamente por despertar de su largo letargo. Mientras tanto, Rebeca, ahora una aliada incondicional, usaba su influencia de una manera que nunca antes había imaginado. En una cena benéfica, escuchó casualmente a un empresario de aviación quejarse de un cliente misterioso que había fletado un avión privado de última hora. Con discreción y encanto, logró obtener los detalles. El vuelo saldría de una pista clandestina en las montañas en 2 días. El destino: un país de Centroamérica sin un tratado de extradición claro con México. La amenaza era inminente y muy real. Cuando Rebeca le dio la noticia, Darío no se desesperó.
Su imperio naviero no solo movía barcos, manejaba una de las redes de logística y rastreo satelital más sofisticadas del mundo. Puso a todo su equipo a trabajar. Quiero que analicen cada imagen satelital de la sierra, busquen cualquier pista de una pista de aterrizaje clandestina, ordenó. Por primera vez, los recursos que había acumulado para su negocio se convirtieron en el arma para salvar a su hija, una carrera tecnológica contra el tiempo y la astucia de Víctor. En medio de la febril actividad, Darío fue a ver a Marina. Necesitaba la calma que esa niña y su abuela le transmitían. Al verlo tan angustiado, Marina le tomó la mano. «No pierda la fe, señor Darío», le dijo con la simple sabiduría de los puros de corazón. «Mi abuela siempre dice que a veces, cuando parece que Dios nos cierra una puerta, es porque nos va a abrir un portón mucho más grande. Solo hay que tener los ojos del corazón bien abiertos para verlo». La fe de la niña pareció invocar un milagro. Esa misma tarde, Laura recibió una llamada de un antiguo colega de la policía, uno de los pocos en los que aún confiaba. «Laura, no sé si esto sirva de algo, pero la tarjeta de crédito de tu mujer, Silvia Torres, fue usada hace una hora. Compró medicamentos para el asma en una pequeña farmacia de un pueblo perdido en la sierra. La ubicación era precisa. Era la pista que necesitaban. El error que Víctor no había previsto. Inmediatamente extendieron un mapa. El pueblo estaba en una ruta de montaña que llevaba directamente a la zona donde los satélites de Darío habían detectado una posible pista de aterrizaje. Todo encajaba. Víctor las estaba moviendo hacia el punto de fuga. No tenían tiempo que perder. La ventana para actuar se estaba cerrando a cada minuto que pasaba. Debían salir hacia allá en ese mismo instante si querían tener alguna posibilidad de interceptarlos antes de que despegaran. Mientras Darío y Laura se preparaban para partir, con la adrenalina recorriendo sus venas, Ernesto, el gerente de Darío, irrumpió en la oficina con el rostro pálido y un documento en la mano. «Darío, no vas a creer esto», dijo, su voz temblando de incredulidad y rabia. «Víctor acaba de presentar una denuncia en tu contra por acoso, y un juez ha emitido una orden de restricción que te prohíbe legalmente acercarte a Silvia Torres o a la niña. Los había atrapado. La orden de restricción fue un golpe maestro, una jugada legal brillante y perversa. Víctor había usado el propio sistema de justicia para atarles las manos, convirtiendo a Darío, la víctima, en el agresor a los ojos de la ley. La frustración era tan intensa que Darío golpeó el escritorio con el puño. Estaban tan cerca, tenían la ubicación, el plan de fuga, todo, y ahora estaban legalmente paralizados. Víctor no solo era un criminal, era un genio de la manipulación, siempre 3 pasos por delante, usando las reglas para proteger sus crímenes. Laura analizó el documento con una expresión sombría. «Esto es malo, Darío, muy malo», dijo, su voz desprovista de su habitual optimismo. «Si violas esta orden, no importa que tengas razón, irás a la cárcel por desacato. Y peor aún, perderás cualquier posibilidad de obtener la custodia de Lía en el futuro. Te verán como un hombre inestable y obsesivo. Te quitarán toda credibilidad. Es una trampa perfecta. Nos ha puesto en jaque mate». La lógica de Laura era impecable y brutal, una pared de realidad contra la desesperación de Darío. Pero Darío la miró y en sus ojos no había derrota, sino una furia helada. «No me importa la ley, no me importa la cárcel, no me importa lo que un juez piense de mí», declaró su voz baja y cargada de una determinación absoluta. «No voy a sentarme aquí, atado por un pedazo de papel, mientras ese monstruo se lleva a mi hija por segunda vez. Si el sistema no me va a dar justicia, la buscaré yo mismo». En ese momento cruzó una línea. El magnate respetuoso de la ley había muerto. Solo quedaba un padre. Sintiéndose abrumado, condujo sin rumbo hasta que se encontró frente al majestuoso teatro Ángela Peralta. Buscando un momento de paz, entró en el vestíbulo silencioso. Fue allí donde Rebeca lo encontró. Al ver la mirada de su hermano, supo lo que planeaba hacer. «Vas a ir, ¿verdad?». A pesar de todo, tuvieron la discusión más fuerte de sus vidas, con Rebeca suplicándole que fuera sensato y Darío negándose a ceder. Finalmente, al ver que nada lo detendría,
Rebeca se rindió. Entonces no irás solo. Te ayudaré. Conozco rutas, gente. Te ayudaré a eludir a las autoridades. Mientras tanto, en la casa de seguridad en la sierra, la agitación interna de Lía se manifestaba de formas extrañas. Se sentó con Silvia y, con una seriedad impropia de su edad, le hizo una pregunta que dejó a la mujer sin aliento. ¿Por qué el papá de mis sueños tiene la cara tan triste? Silvia la miró, el terror y la culpa reflejados en sus ojos. ¿El papá de sus sueños? La memoria de Lía estaba regresando, rompiendo las barreras que ella había construido durante 5 años. Incapaz de responder, Silvia se derrumbó en lágrimas silenciosas. Laura, sabiendo que no podía detener a Darío, ideó un plan arriesgado para darle cobertura. «De acuerdo, haz lo que tengas que hacer, pero lo haremos de forma inteligente», le dijo. «Yo iré oficialmente como detective siguiendo la pista de la tarjeta de crédito. Atraeré la atención de la policía local. Mientras tanto, tú viajarás por separado, usando las rutas que Rebeca te consiga. Mantente oculto. No te dejes ver hasta el último momento». Era su única oportunidad de burlar la orden de restricción y ganar tiempo. Antes de partir hacia la sierra, Darío sintió la necesidad de ver a Marina una última vez. Fue a su casa y la encontró en el patio diseñando una nueva pulsera. Al verlo, la niña pareció sentir la gravedad del momento. Se quitó la pulsera de la suerte que llevaba puesta, una que ella misma había hecho, y se la tendió a Darío. «Usted la necesita más que yo ahora, señor», dijo con una sonrisa llena de una fe inmensa. «Para que lo acompañe». Darío aceptó el pequeño amuleto, sintiendo su peso en la palma de su mano. La noticia no tardó en llegar a oídos de Víctor. Su contacto en la policía le informó que la detective Laura se dirigía oficialmente hacia el pueblo en la montaña. Comprendió que habían descubierto su ubicación. La trampa de la orden de restricción no había funcionado como esperaba. Con una maldición, llamó a Ramiro. «Prepara la huida, ahora mismo. Nos vamos esta noche, un día antes de lo previsto. No podemos arriesgarnos». La carrera contra el reloj había comenzado, una persecución desesperada en las sinuosas carreteras de la sierra de Sinaloa. El plan de Laura estaba funcionando. Mientras ella atraía la atención por la carretera principal, Darío avanzaba por una ruta secundaria, una brecha polvorienta y peligrosa. Sin embargo, Víctor no dejaba cabos sueltos. La lealtad que inspiraba, basada en el miedo y el dinero, era poderosa. Sabía que la detective era la amenaza más inmediata y debía ser neutralizada a toda costa antes de que pudiera alertar a más autoridades y bloquear su escape. Justo cuando Darío estaba a pocos kilómetros del pueblo, vio a lo lejos el destello de luces rojas y azules pintando la noche oscura de la montaña. Aceleró, un presentimiento terrible apoderándose de él. Al doblar una curva, vio la escena. Un coche destrozado contra un árbol y una ambulancia. El corazón le dio un vuelco al reconocer el vehículo. Era el coche de Laura. Un camión de carga, aparentemente sin control, la había embestido y sacado de la carretera. La habían dejado inconsciente y sola en una carretera solitaria. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia del canal. Darío, que viajaba a unos kilómetros de distancia por una ruta paralela, vio el resplandor de las luces de emergencia pintando las copas de los árboles. Un pánico helado se apoderó de él. Desobedeciendo todas las reglas de su plan, se desvió hacia la carretera principal. Al llegar, sus peores temores se confirmaron. El coche destrozado era el de Laura. Los paramédicos la estaban colocando en una camilla. El accidente había sido demasiado oportuno, demasiado conveniente. Era obra de Víctor. Había neutralizado a su única aliada y lo había dejado completamente solo. Siguió a la ambulancia hasta el pequeño hospital del pueblo más cercano. En la austera sala de espera, un médico le informó que Laura estaba estable, pero que había sufrido una conmoción cerebral severa. Estaría inconsciente durante horas, quizás días. Estaba fuera de combate. La noticia del accidente, como era de esperar, alertó a la policía local sobre la presencia de Darío en la región, justo lo que habían intentado evitar. Ahora no solo estaba solo, sino que también era un fugitivo a los ojos de la ley, con una orden de restricción pesando sobre él.
La noticia del accidente de Laura llegó rápidamente a oídos de Víctor, quien sonrió con una satisfacción gélida. Su plan había funcionado a la perfección. Había ganado el tiempo que necesitaba. El avión privado estaría listo para despegar al amanecer. Sin la detective y con el magnate siendo buscado por la policía por violar la orden de restricción, su camino hacia la libertad estaba despejado. Saboreó la victoria, convencido de que, esta vez, había ganado la partida de forma definitiva. No había nada que Darío pudiera hacer para detenerlo. Sentado en la incómoda silla de plástico de la sala de espera, Darío se sintió completamente derrotado. Su aliada estaba herida. Él era un fugitivo y su hija estaba a punto de desaparecer para siempre. Se sentía atrapado, sin un plan, sin opciones. Miró la pequeña pulsera de la suerte que Marina le había dado. En un acto de absoluta desesperación, recordó las palabras de Clara sobre la fe. Por primera vez en 5 años, cerró los ojos y rezó. No una oración formal, sino una súplica cruda y sincera, pidiendo una señal, una guía, un milagro. Mientras tanto, en la casa de seguridad, la agitación de Lía crecía. Las imágenes en sus sueños se volvían más claras. Se despertó en medio de la noche y, sin poder volver a dormir, tomó un cuaderno y unos lápices de colores que Silvia le había comprado. Comenzó a dibujar con una concentración febril, plasmando en el papel la imagen que la atormentaba y la atraía al mismo tiempo. Un imponente faro blanco junto a un mar azul profundo. Una imagen recurrente que no sabía de dónde venía, pero que sentía extrañamente familiar. Fue entonces cuando el teléfono de Darío vibró. Era Ernesto. Su voz era tensa, excitada. «Darío, tengo una idea. Es una locura, probablemente ilegal, pero podría funcionar. Tenemos drones de vigilancia de largo alcance en la naviera. Los usamos para la seguridad de los cargamentos. Están equipados con cámaras térmicas de alta definición. Podemos lanzarlos desde la costa y sobrevolar la zona donde creemos que están. Podríamos encontrarlos antes del amanecer». Era una violación de múltiples leyes de privacidad, una agresión tecnológica en toda regla, pero a Darío no le importó. «Hazlo», ordenó sin dudar, la esperanza renaciendo de sus cenizas. «Autorizo la operación. Usa lo que necesites». A Darío ya no le importaban las consecuencias legales. Si el sistema no iba a ayudarlo, usaría su propio poder para crear su propia justicia. La idea de Ernesto era la señal que había pedido, una respuesta a su oración desesperada. Era una posibilidad, una última y remota oportunidad de encontrar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. La adrenalina volvió a correr por sus venas, desplazando a la desesperación. Desde la cubierta de uno de los buques de carga de la flota de Darío, anclado a varios kilómetros de la costa, un dron de última generación fue lanzado al cielo nocturno. Silencioso y letal, se dirigió hacia la sierra, una sombra indetectable cruzando la oscuridad. En las oficinas centrales de la naviera, Ernesto y su equipo guiaban al aparato, escaneando el terreno con la cámara térmica, buscando cualquier señal de calor humano en la zona donde la tarjeta de Silvia había sido usada. La búsqueda era minuciosa metro a metro. Pasaron horas que parecieron una eternidad. El sol estaba a punto de salir, tiñendo el horizonte de un gris pálido. Darío sentía que el tiempo se agotaba. Estaba a punto de perder la esperanza cuando su teléfono sonó de nuevo. Era Ernesto. «La encontramos», dijo, su voz una mezcla de triunfo y urgencia. Darío sintió que su corazón se detenía, pero la siguiente frase de Ernesto le heló la sangre. «Hay 3 fuentes de calor en la casa, 2 mujeres, una adulta y una niña, y un hombre, pero no estás preparado para lo que vas a ver. No están solos. Hay otro hombre afuera. Víctor está allí con ellos». La confirmación de que Víctor estaba personalmente en la casa de seguridad lo cambió todo. Ya no era una operación para rescatar a Lía de Silvia. Se había convertido en una confrontación directa con el arquitecto de todo su sufrimiento. Darío sintió una mezcla de miedo y una furia helada. El enfrentamiento que había estado evitando, el choque que había temido, era ahora inevitable. El destino los había puesto en un curso de colisión
y solo uno de los dos saldría victorioso de esa remota cabaña en la sierra. La batalla final estaba a punto de comenzar. Dejando el hospital, Darío se adentró en la oscuridad de la montaña. Siguiendo las coordenadas precisas que Ernesto le enviaba en tiempo real, utilizó rutas secundarias y caminos de tierra que conocía por su negocio naviero, rutas que no aparecían en los mapas convencionales. Se movía como un fantasma a través del terreno accidentado, su lujoso coche cubierto de polvo, el único sonido el de los neumáticos sobre la grava. Cada kilómetro que avanzaba, sentía la tensión crecer, el nudo en su estómago apretándose más y más. Se acercaba al epicentro de su pesadilla. Mientras tanto, en el hospital, Laura despertó. Su cabeza palpitaba con un dolor agudo, pero su mente estaba lúcida. Lo primero que hizo fue preguntar por Darío. Al enterarse de que se había ido, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. A pesar de las órdenes estrictas del médico de que no se moviera, se arrancó la vía intravenosa del brazo. Tenía que advertirle, ayudarlo. Sabía que Darío, impulsado por la desesperación, iría solo y podría cometer un error fatal. Comenzó a llamar a su teléfono desesperadamente, pero él no respondía. En la casa la tensión era palpable. Silvia empacaba apresuradamente, sus manos temblando. Lía, sentada en la cama, le mostró el dibujo que había hecho durante la noche. «Mira, mamá, es el faro de mis sueños». Silvia palideció al ver la imagen. Reconoció el faro de Mazatlán. Era el lugar del que Lía no paraba de hablar durante las primeras semanas después de que se la llevara. Un recuerdo persistente de su vida anterior que Silvia había intentado borrar con todas sus fuerzas. La memoria de la niña estaba volviendo, y lo hacía en el peor momento posible. Darío finalmente llegó a un punto de observación en una colina que dominaba la propiedad. Usando unos binoculares de alta potencia, examinó la escena. Su corazón dio un vuelco. Vio a Víctor en el porche, hablando por teléfono impaciente. Vio a Ramiro cargando maletas en una camioneta. Y entonces la vio a ella. Lía estaba en el patio, jugando distraídamente con una piedra. La emoción de verla, tan real, tan cerca, casi lo paralizó. Era un espejismo hecho realidad, y tuvo que luchar contra el impulso de gritar su nombre. Sabía que no podía entrar a la fuerza. Víctor y Ramiro estaban armados y no dudarían en usar la violencia. Necesitaba un plan, una distracción que le diera una oportunidad de acercarse sin ser detectado. Miró a su alrededor, su mente de estratega, buscando una debilidad en su fortaleza. Vio el transformador eléctrico que suministraba energía a la casa, un viejo poste de madera a unos 50 metros de la propiedad. La idea surgió de inmediato, arriesgada pero brillante. Era su única oportunidad de crear el caos que necesitaba para actuar. Llamó a Ernesto. «Necesito que uses el dron. Quiero que te acerques al transformador eléctrico de la casa. Usa el pulso electromagnético del motor para crear una sobrecarga. Corta la energía». Ernesto comprendió de inmediato. Era una maniobra delicada que podía dañar el dron, pero no dudó. «Entendido, Darío. Dame un minuto». Darío observó a través de sus binoculares, conteniendo la respiración. Unos segundos después, vio una chispa azul en el transformador, seguida de un fuerte zumbido, y luego, la oscuridad total. Las luces de la casa se apagaron instantáneamente. La noche cayó como un manto pesado sobre la cabaña, ahora sumida en la más completa oscuridad. En la confusión, escuchó a Víctor gritar órdenes. Vio a Ramiro salir con una linterna, dirigiéndose con cautela hacia el generador de respaldo, ubicado en la parte trasera de la propiedad. Víctor, por su parte, entró en la casa para calmar a Silvia y a Lía. Ese era el momento. La distracción había funcionado. La atención de sus enemigos estaba dividida. Era la oportunidad que Darío había estado esperando para moverse. Se deslizó colina abajo, moviéndose con un sigilo que no sabía que poseía. Su cuerpo, impulsado por la adrenalina pura, se acercó a la parte trasera de la casa, manteniéndose en las sombras más profundas, su corazón martilleando contra sus costillas. Estaba a solo unos metros de la ventana de la cocina, que estaba entreabierta para ventilar el calor de la tarde.
El miedo y la esperanza luchaban dentro de él. Estaba a punto de cruzar el umbral. Mientras se agazapaba bajo la ventana, un sonido flotó en el aire nocturno, un sonido que lo detuvo en seco y le robó el aliento. Era la voz de Lía, canturreando suavemente para calmarse en la oscuridad. Estaba cantando una canción de cuna, una melodía simple y dulce que la madre de Darío le cantaba a él cuando era niño, y que él le cantaba a Lía cada noche antes de dormir. Y entonces, después de la canción, la escuchó pronunciar una sola palabra, un susurro tembloroso en la oscuridad. Papá. La palabra papá, susurrada en la oscuridad, atravesó a Darío como un rayo. No era un sueño, no era una ilusión. Era la memoria de Lía, despertando de su largo y forzado letargo, llamándolo. Ese simple susurro le dio la fuerza que necesitaba, borrando cualquier rastro de miedo y duda. Ya no era un intruso en la oscuridad, era un padre reclamando lo que era suyo. La canción de cuna, el recuerdo, la palabra, todo era una señal. El vínculo entre ellos nunca se había roto, solo había estado dormido, esperando el momento de resurgir. En el interior, Silvia intentaba desesperadamente calmar a la niña, cuya agitación crecía. ¿Qué dices, Ana? Fue solo un sueño, mi amor. Estás confundida por el apagón, le decía, pero el pánico en su propia voz la traicionaba. Sabía que no era un sueño. Sabía que los muros de la falsa realidad que había construido alrededor de la niña se estaban derrumbando, ladrillo a ladrillo, y que el verdadero pasado de Lía estaba a punto de irrumpir con la fuerza de una inundación, arrastrándola a ella y a su mentira. Darío no esperó más. Con un movimiento rápido y silencioso, se deslizó a través de la ventana abierta de la cocina y entró en la casa. La oscuridad era su aliada. Se movió con una precisión instintiva, guiado por los sonidos de las voces y el conocimiento vago de la distribución de la cabaña que había estudiado a través del dron. Cada paso era deliberado, cada respiración controlada. El depredador se había convertido en la presa, y el cazador ahora acechaba en las sombras de su propia guarida. Al salir de la cocina, se encontró cara a cara con Silvia en el estrecho pasillo. Ella sostenía una vela, y a la luz parpadeante, sus ojos se abrieron de par en par con un terror absoluto al reconocer al hombre de las fotografías, al fantasma que había atormentado sus pesadillas durante 5 años. Abrió la boca para gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Estaba paralizada por la visión del hombre al que le había robado todo, apareciendo de la nada en medio de la noche. Darío no le gritó, no la amenazó. La miró con una mezcla aterradora de ira contenida y una extraña piedad. Se acercó a ella y le susurró, su voz apenas un siseo en la oscuridad, pero cada palabra afilada como un cuchillo. Se acabó, Silvia. No dejaré que te lleves a mi hija otra vez. Su calma era más intimidante que cualquier grito, la promesa de una retribución inevitable y absoluta. En ese momento, Silvia supo que había perdido. El juego había terminado. Atraída por el susurro, Lía salió de su habitación y se quedó parada al final del pasillo, una pequeña figura recortada contra la tenue luz de la vela. Miró al extraño que hablaba con su madre, su rostro una máscara de confusión. Sus ojos se movieron del rostro aterrorizado de Silvia al rostro intenso y doloroso del hombre. Y entonces algo hizo clic. Una pieza del rompecabezas de sus sueños encajó en su lugar. El hombre triste de sus visiones estaba allí, en su casa. Sus ojos se abrieron de par en par y una guerra de emociones luchó en su rostro. Confusión, miedo y finalmente un destello de reconocimiento. Era un reconocimiento profundo, visceral, no de la mente, sino del alma. Era el rostro que había estado buscando en sus sueños, la presencia que había anhelado sin saberlo. El nombre que había susurrado en la oscuridad volvió a sus labios, esta vez con un poco más de fuerza, con una pregunta temblorosa en su voz. ¿Papá? Afuera, Ramiro finalmente logró encender el generador. El ruido del motor rompió el silencio de la noche, y las luces de la casa parpadearon y volvieron a la vida. Al mismo tiempo, Víctor, que había salido para ver qué sucedía, escuchó el susurro de Lía.
Se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Con una maldición, sacó su pistola y entró corriendo en la casa, su rostro una máscara de furia. «¡Nadie se mueve!», gritó, su voz resonando en el pequeño espacio. Pero Darío fue más rápido. En el instante en que Víctor entró, se movió, interponiéndose entre el cañón de la pistola y Lía, protegiendo a su hija con su propio cuerpo. Se enfrentó a Víctor, no como el magnate calculador, sino como un animal defendiendo a su cría. No había miedo en sus ojos, solo una determinación de acero. Había llegado demasiado lejos para permitir que algo le sucediera a su hija. Estaba dispuesto a morir allí mismo para protegerla. «Se acabó, Víctor», dijo Darío, su voz resonando con una calma aterradora que contrastaba con el caos del momento. Miró al hombre que le había causado tanto dolor y supo que el miedo había cambiado de bando. Justo en ese preciso instante, el sonido de las sirenas comenzó a crecer en la distancia, un aullido que se acercaba rápidamente por la sinuosa carretera de la montaña, y entonces las luces rojas y azules de la policía inundaron la propiedad, rodeando la casa y sellando toda escapatoria. La llegada de la policía desató un caos controlado. Los oficiales, liderados por el superior de Laura, a quien ella había logrado contactar desde el hospital con pruebas irrefutables, rodearon la casa. Al verse sin salida, la arrogancia de Víctor se desvaneció, reemplazada por la furia de un animal acorralado. Intentó usar a Lía como escudo, pero Darío no se lo permitió. En un forcejeo rápido y brutal, lo desarmó justo cuando los oficiales irrumpían. En cuestión de segundos, Víctor y un sorprendido Ramiro fueron arrestados, sus rostros una mezcla de incredulidad y derrota. Con la amenaza neutralizada, Silvia se derrumbó en el suelo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. La represa de 5 años de mentiras, miedo y culpa se rompió, y la verdad brotó en una confesión torrencial y desgarradora. Contó cómo la locura por la pérdida de su propio bebé la había llevado a la playa ese día. Vio a Lía sola llorando, y en su delirio de dolor creyó que Dios le estaba devolviendo a su hija. Fue un acto de desesperación, un impulso nacido de la más profunda de las tristezas. Continuó su relato, explicando cómo Víctor, el detective asignado al caso, la había encontrado ese mismo día gracias a un testigo, pero en lugar de arrestarla y devolver a la niña, vio una oportunidad. Una oportunidad para cerrar rápidamente un caso de alto perfil que amenazaba con manchar su expediente, y para tener a Silvia bajo su control, extorsionándola durante años para asegurarse su silencio. La corrupción de Víctor no fue un encubrimiento pasivo, fue un acto deliberado y cruel para su propio beneficio, sacrificando a una niña y a 2 familias en el proceso. Mientras la policía aseguraba la escena, Darío se percató de un detalle que le heló la sangre. Entre los objetos personales de Ramiro, encontraron un itinerario detallado de sus propios movimientos durante las últimas semanas. La vigilancia no se había limitado a sus reuniones con Laura. Ramiro lo había seguido mientras caminaba por la zona dorada, mientras cenaba solo, mientras visitaba la tumba de su esposa. Se dio cuenta de la escalofriante verdad. La red de corrupción de Víctor lo había rodeado todo el tiempo, observando cada uno de sus pasos, esperando el momento de atacar. En medio del tumulto, un equipo de psicólogos infantiles que había llegado con la policía se acercó a Lía. La niña estaba abrumada, en estado de shock, incapaz de procesar la avalancha de acontecimientos. Se aferraba al dibujo del faro como si fuera un salvavidas en un mar de confusión. Los psicólogos la trataron con una amabilidad y profesionalismo que tranquilizó a Darío, creando un espacio seguro para ella en medio del caos. Su bienestar era ahora la única prioridad, el comienzo de un largo y delicado camino hacia la sanación. Finalmente, los psicólogos le permitieron a Darío acercarse a ella. No sabía qué decir, qué palabras podrían empezar a reparar 5 años de ausencia. Así que no dijo nada, simplemente se arrodilló frente a ella, a su altura, y con la mano temblorosa, le mostró la pequeña pulsera de conchas marinas azules. La sostuvo en la palma de su mano, el objeto que lo había iniciado todo, el faro que lo había guiado hasta ella. El tiempo pareció detenerse, y el mundo se redujo a ellos dos. Lía miró la pulsera.
Sus pequeños dedos se acercaron y la tocaron con una reverencia infantil. Sus ojos, llenos de confusión, se aclararon de repente, como si un velo se hubiera levantado. Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba de nuevo la palabra que lo cambiaba todo. Esta vez no como una pregunta, sino como una certeza, una afirmación que había estado enterrada en lo más profundo de su ser. «Papá», dijo, su voz apenas audible pero clara como el cristal. «Papá, te recuerdo». El reencuentro no fue una explosión de alegría, sino un momento silencioso, frágil y cargado con el peso de 5 años perdidos. Darío la abrazó con una delicadeza infinita, temiendo que pudiera romperse. Lloró en silencio, su rostro enterrado en el cabello de su hija, inhalando su aroma, la realidad de tenerla de nuevo en sus brazos casi demasiado abrumadora para soportarla. Era el momento más emocionante y al mismo tiempo el más doloroso de toda su vida, el final de una pesadilla y el comienzo de un futuro incierto. Justo en ese momento, Rebeca llegó al lugar, habiendo conducido toda la noche. Al ver a su hermano abrazando a su sobrina, corrió hacia ellos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Los abrazó a ambos, un abrazo que hablaba de alivio, de arrepentimiento por haber dudado de él y de una gratitud inmensa. La familia, rota durante tanto tiempo, comenzaba a unirse de nuevo, sus piezas lentamente volviendo a su lugar, soldadas por el sufrimiento y la perseverancia. En medio de la emotiva escena, Darío levantó la vista y miró a Silvia, que estaba siendo escoltada por la policía, la mujer que le había robado a su hija, la causa de su infierno personal. Pero al mirarla, no sintió el odio abrasador que había esperado. En su lugar, vio a una mujer rota, una víctima de su propio dolor. Y en su corazón, en lugar de venganza, sintió una extraña y abrumadora ola de compasión. La verdadera batalla, se dio cuenta, no había sido contra ella, sino contra el hombre que los había manipulado a todos. El viaje de regreso a Mazatlán fue tenso y extrañamente silencioso. Lía, sentada en el asiento trasero junto a Darío, no soltó su mano ni por un segundo. Se aferraba a él con una fuerza que hablaba de un miedo profundo a ser separada de nuevo. Para ella, Darío era un ancla en un mundo que se había vuelto confuso y aterrador. No hablaba mucho, simplemente observaba todo con ojos grandes y cautelosos, tratando de procesar la vorágine de cambios que había trastocado su existencia en cuestión de horas. El silencio estaba cargado de todo lo no dicho. Al llegar a la mansión, Laura los estaba esperando. Ya recuperada de la conmoción, aunque con un vendaje en la cabeza, recibió a Lía con una sonrisa cálida y tranquilizadora que no exigía nada a cambio. «Bienvenida a casa, Lía», le dijo suavemente. Su presencia era un pilar de normalidad en medio de la surrealidad de la situación. Darío le agradeció con la mirada, una gratitud profunda por la mujer que había arriesgado todo por su familia. Sin ella, sabía que este momento nunca habría sido posible. La casa, que antes había sido un mausoleo de tristeza dedicado a la memoria de Lía, ahora se sentía extraña y ajena con su presencia real. Para Lía no había ningún reconocimiento. Las paredes, los muebles, los jardines, nada le resultaba familiar. Vagaba por las habitaciones como una visitante en un museo, y cada mirada de extrañeza era una pequeña puñalada en el corazón de Darío. Comprendió que recuperar a su hija era solo el primer paso. Reconstruir un hogar para ella sería un desafío mucho más grande y delicado. Esa primera noche fue la más difícil. Lía se despertó gritando por una pesadilla, llamando a Silvia en su confusión. Darío corrió a su habitación y se sentó en el borde de su cama. No intentó corregirla ni explicarle. Simplemente se quedó a su lado y con una voz suave y temblorosa comenzó a contarle historias de cuando era una bebé. Cómo le gustaba el puré de plátano, cómo se reía cuando él hacía ruidos de animales, cómo se dormía en su pecho. Y poco a poco, la niña se calmó, arrullada por los ecos de un amor olvidado. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando. El caso contra Víctor se consolidaba día a día. La confesión detallada de Silvia,
corroborada por las pruebas irrefutables que Laura había recabado con tanto esmero, era demoledora. El imperio de protección total comenzó a derrumbarse a medida que otros crímenes y actos de corrupción salían a la luz, desatando un escándalo que sacudió los cimientos del poder en Mazatlán. El monstruo que el sistema había creado estaba siendo finalmente devorado por su propia maquinaria de mentiras y engaños. Ahora Darío enfrentaba una decisión crucial. Su equipo de abogados, implacable y eficiente, le aconsejó pedir la pena máxima para Silvia. Secuestró a su hija, la mantuvo alejada de usted durante 5 años. Merece pasar el resto de su vida en la cárcel, argumentó su abogado principal. Era lo que la ley dictaba, lo que la sociedad esperaba, lo que una parte de él, herida y furiosa, deseaba. La venganza era un plato que se le servía en bandeja de plata, y todos esperaban que lo tomara. Pero en la quietud de su despacho, Darío recordaba la fe serena de Clara y la inocencia inquebrantable de Marina. Recordaba la oración de la niña en la catedral y la cruz de conchas que le había regalado. Comprendió que la venganza no lo sanaría. Solo el perdón podría liberarlo del veneno del odio que lo había consumido durante tanto tiempo. La sanación de Lía era lo más importante, pero su propia sanación también era necesaria. Y esa sanación no se encontraba en un tribunal, sino en un acto de gracia. Decidió visitar a las 2 personas que le habían devuelto la esperanza. Cuando llegó a la vecindad, Marina corrió a su encuentro, al ver a Lía que se escondía tímidamente detrás de su padre. La niña de la calle sonrió como si la conociera de toda la vida. Se acercó y sin decir una palabra, la abrazó. Lía, sorprendida, se relajó en el abrazo. Un primer gesto de confianza hacia alguien que no fuera su padre. Fue un encuentro de 2 almas infantiles que, a pesar de sus mundos tan diferentes, se reconocieron. Clara, observando la escena desde la puerta, sonrió con su habitual sabiduría. Se acercó a Darío y le puso una mano en el brazo. La justicia de los hombres es necesaria, hijo, pero es la misericordia de Dios la que de verdad sana el alma. Su hija ha vuelto. Ese es el verdadero milagro. No permita que la amargura le robe la bendición. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de Darío, confirmando la decisión que ya había tomado. Regresó a casa y llamó a su abogado principal. Su voz era firme, sin rastro de duda. «No vamos a pedir la pena máxima para Silvia», anunció, dejando al abogado atónito. «De hecho, quiero testificar en su juicio. Quiero hablar sobre su estado mental en el momento del crimen, sobre la tragedia que la impulsó. Quiero que reciba ayuda, no solo castigo». La decisión era tan inesperada, tan contraria a la lógica del mundo, que dejó a todos los que lo rodeaban completamente atónitos. Era el primer paso de Darío en su propio camino a casa. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia del canal. Para escapar del inevitable acoso de la prensa y comenzar el delicado proceso de sanación, lejos de miradas curiosas, Darío tomó una decisión. Organizó un viaje de un día a la serena isla de la Piedra, no solo para él y para Lía, sino para toda su nueva y extraña familia. Invitó a Rebeca, cuya presencia se había vuelto un apoyo fundamental, y por supuesto, a Marina y a Clara. Quería crear un espacio de paz, una burbuja de normalidad donde pudieran simplemente respirar y empezar a conocerse, lejos del caos que habían dejado atrás. En la tranquilidad de la isla, bajo el sol suave y la brisa marina, algo mágico comenzó a suceder. Lía, que en la ciudad se mostraba retraída y ansiosa, empezó a relajarse por primera vez. Corrió por la orilla junto a Marina, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Por primera vez en 5 años, Darío vio una sonrisa genuina y despreocupada en el rostro de su hija. Fue como ver salir el sol después de una noche interminable, un pequeño milagro que le llenó los ojos de lágrimas de gratitud. Darío y Rebeca observaban a las niñas jugar desde la sombra de una palmera. «Nunca pensé que volvería a verla sonreír así», confesó él, su voz cargada de emoción. Rebeca le apretó la mano. Fue entonces cuando Darío le habló de su decisión sobre Silvia. «Necesito perdonarla, Rebeca. No por ella,
sino por mí. El odio me ha mantenido prisionero durante demasiado tiempo. Para poder avanzar, para poder ser el padre que Lía necesita, tengo que liberarme de ese veneno. Su hermana lo miró con una nueva admiración, comprendiendo la profundidad de su transformación. Lía y Marina, a pesar de provenir de mundos tan diametralmente opuestos, conectaron de una manera instantánea y profunda. Era como si sus almas se reconocieran, como si fueran dos mitades de un todo. Marina, con su alegría desbordante y su espíritu libre, sacaba a Lía de su caparazón de timidez. Lía, con su calma y su sensibilidad, le ofrecía a Marina una sensación de estabilidad que nunca había conocido. Se convirtieron, en el transcurso de una sola tarde, en hermanas inseparables, unidas por un vínculo que trascendía la sangre y las circunstancias. Mientras las niñas jugaban, Darío se sentó con Clara bajo una rústica palapa. La anciana, con su serenidad inquebrantable, compartió su sabiduría con él. No le habló con clichés religiosos, sino con verdades simples y profundas. El perdón no es olvidar, hijo. Es recordar sin que duela. Es aceptar que las cosas no pueden cambiarse y elegir la paz en lugar de la guerra en el corazón. Dios reconstruye lo que está roto, pero nosotros tenemos que darle los pedazos. Cada palabra era un bálsamo para el alma atormentada de Darío. Fue un día de primeras veces, un catálogo de pequeños momentos preciosos que se grabaron en la memoria de Darío. La primera risa genuina de Lía, la primera vez que él se sintió verdaderamente en paz, sin el peso constante de la culpa y la pena. La primera vez que los 5 se sentaron a comer juntos, no como un grupo de extraños reunidos por la tragedia, sino como el embrión de una nueva y hermosa familia, imperfecta pero real. Cada instante era un paso más lejos de la oscuridad y más cerca de la luz. Por la tarde, mientras caminaban por la orilla, Lía le hizo a Darío la pregunta que él tanto temía y anhelaba. ¿Y mi mamá? ¿Cómo era ella? Con el corazón en la mano, Darío se sentó con ella en la arena y por primera vez le habló de su madre no con dolor, sino con amor. Le contó historias de su valentía, de su risa contagiosa, de cuánto la amaba. Compartió recuerdos felices, pintando un retrato de una mujer vibrante y llena de vida, no de una víctima de la tragedia. Más tarde, Marina, la experta en tesoros del mar, les enseñó a todos cómo hacer pulseras con las conchas que encontraban en la playa. Les mostró cómo perforarlas con cuidado y cómo trenzar los hilos de colores. Lía, concentrada y con una sonrisa tímida, buscó pacientemente en la arena hasta que encontró las conchas perfectas. Cuando terminó su pulsera, se la mostró a Darío. Todas las conchas que había elegido, sin excepción, eran de un intenso y brillante color azul. El círculo se estaba completando. Al volver en el ferry al atardecer, con el cielo de Mazatlán pintado de naranja y púrpura, Darío se dio cuenta de una verdad profunda. No solo había recuperado a su hija, en el proceso había encontrado un ancla, un propósito y una nueva familia que le había devuelto el alma que creía perdida para siempre. Había salido a buscar un tesoro y había encontrado un universo entero de riqueza emocional que el dinero no podía comprar. Mientras el ferry se acercaba al muelle, Lía, cansada y feliz, se acurrucó junto a Darío apoyando su cabeza en su hombro. El gesto, tan natural y lleno de confianza, hizo que el corazón de Darío se expandiera. Entonces, la niña levantó la vista y le dijo las palabras que sellaron su sanación y le dieron un nuevo significado a toda su lucha. Gracias por encontrarme, papá. Y en ese momento, Darío supo con una certeza absoluta que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de desesperación habían valido la pena. El día del juicio de Víctor llegó y la sala del tribunal estaba repleta. El caso había capturado la atención de todo el país. Darío se sentó en primera fila, no con la sed de venganza que muchos esperaban, sino con una serenidad que desconcertaba a los presentes. A su lado, Rebeca le daba un apoyo silencioso. No estaba allí para ver a un hombre destruido, sino para presenciar el triunfo de la verdad sobre la mentira, un cierre necesario para poder comenzar a construir el futuro. Víctor, desafiante y arrogante hasta el final, se declaró inocente de todos los cargos. Su abogado intentó pintar a Darío
como un magnate obsesivo que había fabricado una elaborada conspiración en su contra por un antiguo rencor. Víctor miraba a Darío con odio, convencido de su propia invulnerabilidad, creyendo que su red de influencias aún podría salvarlo. No mostraba ni un ápice de remordimiento, solo el desprecio de un hombre que se considera por encima de la ley y de la moral. Pero las pruebas presentadas por la Fiscalía, gracias al impecable y minucioso trabajo de Laura, eran abrumadoras. Grabaciones, testimonios de otros policías intimidados, registros financieros que probaban la extorsión. La telaraña de corrupción de Víctor fue expuesta ante el jurado y el público con una claridad devastadora. Cada prueba era un clavo más en el ataúd de su imperio de impunidad. Laura, sentada junto al fiscal, observaba el proceso con una satisfacción profesional, viendo cómo la justicia, aunque tardía, finalmente prevalecía. El golpe de gracia fue el testimonio de Silvia. Subió al estrado, no como una cómplice, sino como una víctima más del sistema de Víctor. Con una vulnerabilidad desgarradora, contó su historia. Habló de su dolor, de su locura temporal y de cómo Víctor había explotado su momento de mayor debilidad para su propio beneficio. Su relato, contado entre lágrimas de arrepentimiento, humanizó la tragedia y selló el destino de Víctor. La sala escuchó en un silencio sobrecogedor, conmovida por el profundo dolor de dos madres. El veredicto fue rápido y unánime. Víctor fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo secuestro por omisión, obstrucción a la justicia, extorsión y abuso de poder. El juez, al dictar la sentencia, habló de la profunda traición a la confianza pública. Fue condenado a una larga pena de prisión, una que aseguraría que pasara el resto de su vida tras las rejas. Ramiro, su leal secuaz, también recibió una condena significativa por su complicidad. El imperio de protección total había caído. Luego llegó el juicio de Silvia. Fiel a su palabra, Darío subió al estrado. No para acusarla, sino para hablar en su defensa. Describió la profunda depresión y el estado psicótico que la muerte de su bebé le había causado, según los informes de los psiquiatras. «Esta mujer necesita ayuda, no solo castigo», dijo dirigiéndose al juez. «Mi hija está viva. El castigo no nos devolverá los años perdidos, pero la compasión quizás pueda sanar a un alma rota». Su testimonio dejó a la sala en un silencio atónito. El juez, visiblemente conmovido por el extraordinario acto de clemencia de Darío, tomó una decisión salomónica. Silvia fue declarada culpable, pero en lugar de una prisión convencional, fue sentenciada a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Allí recibiría el tratamiento intensivo que necesitaba desesperadamente. La justicia en este caso no fue ciega, sino que optó por la sanación en lugar de la pura retribución, un resultado directo de la inesperada intervención de Darío. Al salir del juzgado, un hombre y una mujer mayores se acercaron a Darío, sus rostros surcados por el dolor. Eran los padres de Silvia. Con lágrimas en los ojos, le agradecieron. «Lo que usted ha hecho, no tenemos palabras», dijo el padre, su voz rota. «Nos devolvió la esperanza de que nuestra hija pueda sanar algún día. Gracias por su increíble acto de misericordia». Darío simplemente asintió, comprendiendo que el perdón había liberado no solo su propio corazón, sino también el de ellos. La prensa lo rodeó inmediatamente, ansiosa por una declaración del magnate victorioso. Pero sus palabras los sorprendieron. No habló de venganza ni de triunfo. «Hoy la justicia ha prevalecido», dijo con calma. «Pero este caso también nos muestra la importancia de la salud mental y la necesidad de un sistema más compasivo. Debemos aprender a mirar más allá del crimen y ver el dolor que a menudo lo origina». Su mensaje no era el de una víctima, sino el de un hombre transformado por la tragedia. Laura se acercó a él cuando la multitud de periodistas se dispersó. Había una profunda admiración en sus ojos. «Lo que hiciste hoy allí dentro, Darío, va más allá de la justicia. Es grandeza», le dijo, su voz llena de un respeto sincero. Pero Darío sonrió, una sonrisa genuina y humilde. «No, Laura. La verdadera grandeza la aprendí de una niña que vendía pulseras en el malecón y de su abuela, quienes me enseñaron que la fe y el perdón son las fuerzas más poderosas del universo.
Con los juicios terminados, una extraña calma se instaló sobre sus vidas. Darío se enfocó por completo en la tarea más importante: reconstruir su vida y, sobre todo, la de Lía. La niña comenzó a asistir a terapia con uno de los mejores psicólogos infantiles del país, un proceso lento y delicado para ayudarla a procesar el trauma de la separación y la confusión de sus dos identidades. Darío aprendió a ser paciente, a celebrar las pequeñas victorias y a entender que la sanación es un camino, no un destino. Un día, Darío reunió a la junta directiva de su imperio naviero y tomó una decisión que sorprendió a todos en el mundo de los negocios. Anunció que se retiraba de la dirección activa de la empresa. «He pasado demasiado tiempo construyendo un imperio de barcos y contenedores», les dijo. «Ahora es tiempo de construir un hogar». Nombró a su leal y competente gerente, Ernesto, como el nuevo CEO, sabiendo que la compañía quedaba en las mejores manos. Su prioridad ya no era el mercado global, sino el pequeño universo de su familia. Su siguiente paso fue asegurar el futuro de las dos personas que habían sido el catalizador de su milagro. Compró una casa hermosa y segura en el mismo barrio residencial donde él vivía, a solo unas calles de distancia, y se la regaló a Clara y a Marina. Al principio Clara se negó, abrumada por la generosidad, pero Darío insistió. «No es un regalo, Clara, es una inversión. Somos familia ahora, y las familias se cuidan mutuamente. Quiero que estén cerca, seguras y que no les falte nada nunca más». Con un hogar estable y seguro, Marina comenzó a asistir a la misma escuela privada que Lía. La amistad entre las dos niñas floreció, convirtiéndose en el pilar fundamental de la recuperación de ambas. Marina, con su alegría y resiliencia, le enseñaba a Lía a reír y a confiar de nuevo. Lía, a su vez, le ofrecía a Marina la estabilidad y el afecto que tanto le habían faltado. Juntas, creaban un mundo propio, un refugio donde sus pasados, aunque diferentes, se entendían y se sanaban mutuamente. Darío se reunió con su equipo de abogados, pero esta vez no fue para hablar de negocios o de litigios. Les dio instrucciones para comenzar los trámites legales de un proyecto que había estado gestándose en su corazón desde que encontró a Lía: la creación de una nueva y poderosa fundación. Quería transformar su dolor personal en una herramienta de esperanza para otros, asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por el infierno que él había vivido. Su tragedia se convertiría en su legado. Una tarde, Darío se encontró con Laura en el muelle de los clavadistas. El sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo de colores vibrantes. Quería agradecerle personalmente, lejos de las oficinas y los tribunales. Ella le sonrió y le dio una noticia. Gracias a su papel en el caso de Víctor, había sido ascendida. Ahora era la jefa de su propia unidad de investigaciones especiales. «Parece que ambos estamos comenzando nuevos capítulos», dijo ella, su mirada fija en los clavadistas que se preparaban para su salto. Fue entonces cuando Darío le contó su idea. «Voy a crear la Fundación Lía», explicó, su voz llena de una nueva pasión. «Estará dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos. Usaremos la tecnología de rastreo de mi empresa, los drones, los satélites, todo, y ofreceremos apoyo legal, psicológico y financiero a las familias. No quiero que nadie más se sienta tan solo y desesperado como yo me sentí. Quiero que mi historia sirva para algo, para cambiar otras historias». Miró a Laura, cuya expresión era de profunda emoción. «No puedo hacer esto solo, Laura. Necesito gente íntegra y comprometida a mi lado. Quiero que formes parte de la junta directiva de la fundación. Tu experiencia, tu brújula moral, son invaluables». Laura, conmovida por la oferta y por la magnitud del proyecto, aceptó sin dudarlo. «Será un honor, Darío. Cuenta conmigo». Juntos sellaron el pacto, una alianza forjada en la adversidad y ahora dedicada a la esperanza. Rebeca, al enterarse del proyecto de su hermano, se unió también de inmediato. La experiencia la había transformado. Descubrió que ayudar a los demás le daba un sentido de propósito que los negocios y la vida social nunca le habían proporcionado. Se convirtió en el corazón organizativo de la fundación, dedicando su tiempo y su energía con una pasión que nunca antes
había conocido. La familia, antes rota por la tragedia, ahora estaba unida por una misión compartida. Mientras observaban a uno de los clavadistas lanzarse desde lo alto de la roca, en un impresionante acto de valentía y precisión, Darío sintió una profunda conexión con él. Él también había dado su propio salto de fe. Se había lanzado desde el abismo de la desesperación y el cinismo, sin saber si habría agua debajo para recibirlo, y había aterrizado en un futuro que nunca habría imaginado, un futuro lleno de amor, de familia y de un propósito que trascendía su propia vida. Meses después, la vida había encontrado una nueva y hermosa normalidad, un ritmo suave y predecible que era un bálsamo para sus almas. La enorme y antes silenciosa mesa del comedor de Darío se llenaba cada noche de risas y conversaciones. Darío, Lía, Marina y Clara cenaban juntos, un ritual inquebrantable que se había convertido en el ancla de sus días. Rebeca se unía a menudo, aportando su energía y su cariño. La mansión, antes un monumento al dolor, se había transformado finalmente en un hogar vibrante y lleno de amor. Lía había progresado enormemente en su terapia. Las cicatrices de su trauma seguían allí, invisibles pero presentes, pero ya no definían su existencia. La risa había vuelto a sus ojos, una risa genuina y frecuente, gracias en gran parte a la alegría inquebrantable de Marina. Su amistad era la medicina más poderosa. Pasaban horas juntas, compartiendo secretos, jugando y simplemente siendo niñas, recuperando un tiempo precioso que a ambas, de diferentes maneras, les había sido robado. Su vínculo era la prueba viviente de que el amor podía sanar las heridas más profundas. La Fundación Lía fue inaugurada en una emotiva ceremonia que reunió a políticos, empresarios y familias de niños desaparecidos. Su impacto fue inmediato y asombroso. En su primera semana de operaciones, localizaron a un niño que se había perdido en una zona rural, utilizando los drones de la naviera en menos de 48 horas. El reencuentro de esa familia fue la primera de muchas victorias, cada una un testimonio del poder de la tecnología cuando se une a un propósito humano y compasivo. La historia de Darío y la eficacia de la Fundación inspiraron a otros. Empresarios de todo el país comenzaron a unirse a la causa, donando recursos, tecnología y tiempo. Lo que había comenzado como una misión personal se estaba convirtiendo en un movimiento nacional. Darío descubrió que su vulnerabilidad, el compartir su historia de dolor y redención, era una herramienta mucho más poderosa que su riqueza. Su tragedia personal se había convertido en un faro de esperanza para miles de personas. Rebeca se sumergió por completo en su trabajo en la Fundación, descubriendo una pasión y una capacidad que no sabía que poseía. Ya no era la mujer superficial preocupada por las apariencias. Se había convertido en el corazón operativo de la organización, trabajando día y noche con una dedicación feroz. Coordinaba voluntarios, consolaba a familias angustiadas y luchaba contra la burocracia con la tenacidad de una leona. Había encontrado su verdadera vocación no en los salones de lujo, sino en las trincheras de la esperanza. Mientras la vida de Darío florecía, los antagonistas de su historia seguían sus propios caminos. En la cárcel, Víctor se consumía en su amargura y su odio, negándose a aceptar su derrota y planeando apelaciones que nunca llegarían a buen puerto. En el hospital psiquiátrico, Silvia comenzaba lentamente su largo y arduo camino hacia la sanación. Con la ayuda de la terapia y las visitas constantes de sus padres, empezaba a enfrentar el duelo por la pérdida de su propio hijo, el origen de toda la tragedia. Darío se dio cuenta de que se había enamorado de la vida otra vez, no de la vida de viajes exóticos y negocios multimillonarios, sino de la simple y profunda alegría de ser padre. Encontraba una felicidad inmensa en las cosas pequeñas, llevar a sus hijas a la escuela, ayudar a Lía con sus tareas, escuchar las aventuras de Marina, ver una película todos juntos en el sofá. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los momentos cotidianos de amor y conexión. Una tarde, mientras observaba a Lía y a Marina jugar en el jardín, persiguiendo mariposas, Clara se sentó a su lado. «Mire, hijo»,
le dijo, su voz suave y llena de afecto. Esa es la verdadera riqueza, la que no se puede comprar ni vender, la que no se oxida ni se devalúa, la familia que Dios nos regala en los lugares más inesperados. Darío miró a las niñas y su corazón se llenó de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Clara tenía razón. Lo tenía todo. En ese momento, Darío tomó la decisión final, la que sellaría su nueva realidad y completaría el círculo de su familia. No era una decisión impulsiva, sino la conclusión lógica y natural de todo lo que había vivido. Llamó a su abogado y le dio una nueva instrucción, la más importante de su vida. Inició los trámites legales para adoptar oficialmente a Marina y convertirla ante la ley y ante el mundo en su segunda hija. En la noche de Navidad, rodeado de su familia y del calor de la chimenea, reunió a todos. Con la voz embargada por la emoción, les dio la noticia. Lía y Marina se miraron, sus ojos llenándose de lágrimas de felicidad, y se abrazaron con fuerza. Clara lloraba en silencio, agradeciendo a Dios, y por primera vez en más de 5 años, la gran mansión de Darío se llenó no de un eco silencioso, sino del sonido puro, milagroso y sanador de una familia completa y feliz. El capítulo final comienza un año después, en un día soleado y sereno. Vemos a Darío, Lía y Marina en la playa de olas altas. Están en el mismo lugar donde la pesadilla comenzó, pero ya no hay dolor en el aire, solo paz. El sonido de las olas ya no es un recordatorio de la pérdida, sino una melodía de resiliencia y nuevos comienzos. Han venido a este lugar no para recordar la oscuridad, sino para honrar la luz que nació de ella, para cerrar el círculo con gratitud en lugar de tristeza. Juntos, los tres caminan hacia la orilla. Lía lleva un ramo de flores blancas, las favoritas de su madre. No hay lágrimas, solo sonrisas tranquilas. Arrojan las flores al mar una por una y observan cómo las olas las mecen y se las llevan suavemente. No es un funeral, es una celebración de la vida y del amor que nunca muere. Están celebrando la memoria de su madre y esposa, no llorando su ausencia. Es un acto de paz, un reconocimiento de que el amor trasciende el tiempo y la tragedia. La Fundación Lía se ha convertido en un referente nacional, un modelo de eficiencia y compasión. Con Laura dirigiendo las operaciones de campo, con una maestría y una pasión que inspiran a todos, han logrado reunir a docenas de familias. La tecnología de la naviera, antes utilizada para el comercio, ahora sirve a un propósito mucho más elevado. La Fundación es un testimonio viviente de cómo la tragedia puede transformarse en un poderoso motor de cambio positivo, un legado que crece y se fortalece cada día. Clara, cuya salud ha mejorado notablemente gracias a los cuidados y la tranquilidad, ha encontrado su propio propósito dentro de la Fundación. Dirige un grupo de apoyo para abuelos que, como ella, se han encontrado criando a sus nietos. Su sabiduría, forjada en una vida de dificultades y fe, es un bálsamo para muchas almas cansadas. Comparte sus experiencias y su esperanza, tejiendo una red de apoyo que se ha vuelto una de las columnas vertebrales de la organización. Su fuerza silenciosa ahora sostiene a muchos otros. Lía y Marina son inseparables, dos hermanas unidas por el destino. Lía, con una madurez y una empatía que asombran a todos, ha comenzado a ayudar a otros niños que han pasado por traumas similares, ofreciéndoles un oído comprensivo y la prueba viviente de que la sanación es posible. Marina, por su parte, ha convertido su talento en una empresa social. Diseña y vende las pulseras de la esperanza a través de la Fundación, y todas las ganancias se destinan a financiar las búsquedas. Las conchas azules se han convertido en un símbolo de fe. Darío ya no es el magnate frío y distante que el mundo conoció. Ha encontrado su mayor alegría y satisfacción en la simplicidad de la vida familiar. Su día no gira en torno a reuniones de la junta directiva, sino en torno a los horarios escolares, los partidos de fútbol y las cenas familiares. Ha delegado casi por completo la gestión de su imperio para dedicarse a lo que ahora considera su verdadero trabajo. Ser padre, ser el ancla de su familia, estar presente en cada momento precioso. Un día, recibe una carta con el matasellos del hospital psiquiátrico. Es de Silvia,
En una caligrafía temblorosa pero clara le pide perdón. No busca excusas, solo ofrece su arrepentimiento. Le cuenta que gracias a la terapia intensiva ha comenzado a aceptar la pérdida de su propio hijo y a entender la magnitud del dolor que causó. Le desea a él y a Lía toda la felicidad del mundo. Es una carta de una mujer que, finalmente, está comenzando a sanar. Darío lee la carta en la tranquilidad de su despacho. No siente ira ni rencor, solo una profunda sensación de paz. Dobla la carta y la guarda en un cajón. El perdón, que una vez le pareció un acto imposible, se ha completado en su corazón. Ha comprendido que perdonar no era absolver a Silvia, sino liberarse a sí mismo del último grillete que lo ataba al pasado. Ahora es completamente libre para abrazar el presente y el futuro. La escena final nos lleva de vuelta al malecón de Mazatlán, al mismo lugar donde un encuentro fortuito cambió el destino de todos. Darío pasea por el paseo marítimo, pero esta vez no está solo. A su derecha, Lía camina con una sonrisa radiante. A su izquierda, Marina salta de alegría, contagiando a todos con su energía. Van tomados de la mano, los tres juntos, una imagen perfecta de una familia forjada en el fuego de la adversidad. Se detienen a comprar un helado, y Darío mira a lo lejos. Ve a un niño pequeño vendiendo artesanías, con la esperanza brillando en sus ojos. Darío sonríe, una sonrisa genuina, profunda y llena de una gratitud infinita. Sabe que una pequeña y humilde pulsera de conchas azules no solo le devolvió a su hija, sino que le enseñó la lección más importante de todas, que los milagros más grandes a menudo vienen en los paquetes más pequeños, transformando una tragedia personal en un eterno legado de amor y esperanza. Si has llegado hasta el final, di en los comentarios qué te ha parecido la historia y, si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Te veo en la próxima historia de nuestro canal.